Dice una frase, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Esta frase la dijo Martin Luther King. Cuando pensaba en esta frase recordaba que hace 12 años me extrajeron la vesícula biliar y todo empezó un sábado en la mañana. Sentí un dolor muy fuerte que me dejó sin aliento, pero mi esposo me dijo que me acomodara de medio lado, que tal vez era porque hacía 10 días me habían realizado la cesárea por el nacimiento de nuestro primer hijo. Así que el dolor pasó, pero al día siguiente de nuevo volvió el dolor, y esta vez más fuerte y más intenso. Así que recuerdo que era tan fuerte que en verdad pensé que me iba a morir. Mi esposo inmediatamente llamó a la doctora y luego llamó a urgencias y en cuestión de 10 minutos llegamos a la clínica en una ambulancia. Recordando esta experiencia pensaba que en una crisis o en una emergencia necesitamos tomar decisiones prontamente. Allí no hay lugar para analizar, para consultar, para dejar para mañana, para postergar. No, porque se trata precisamente de una emergencia. Pensaba que me hubiera muerto por una peritonitis si mi esposo no hubiera sido diligente en tomar decisiones, ya que era apremiante que él lo hiciera. Y tenía que hacerlo muy rápido. Así que inmediatamente mi esposo llamó a la doctora. Luego, de acuerdo a las indicaciones que le dio la profesional, él llamó a las abuelas del bebé para que se quedaran con él y procedió a llamar rápidamente a la ambulancia y así fue como me hospitalizaron de urgencias en esa oportunidad. Pero mientras él realizaba estas llamadas, él estaba orando desde su corazón. Y antes había llamado rápidamente a mi cuñada para que orara por mí. Y camino a la clínica escribió rápidamente muchos mensajes a las personas de la iglesia para que también oraran por mí. Es decir, en medio de la crisis, mi esposo oró, pero también actuó. Porque dice Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Es verdad que no debemos tomar decisiones aceleradas cuando estamos atravesando una crisis. De hecho, una frase dice, nunca tomes decisiones estando enojado, ni hagas promesas estando feliz. Pero eso no quiere decir que tomemos una actitud pasiva e indiferente ante la situación que es apremiante y urgente. Porque, por ejemplo, si una casa se está incendiando y hay fuego por todos lados, las personas atrapadas no van a decir, auxilio, ¿me ayudan por favor? Que hay un poco de fuego en este lugar. No, las personas gritarían, auxilio, auxilio, hay fuego, ayúdenos por favor. Pues de igual manera sucede espiritualmente con muchas áreas de nuestras vidas. Hay fuego consumiendo y destruyendo a la familia, la salud, la economía, la paz, la tranquilidad, los valores y los principios y tantas cosas más. Entonces es aquí en donde no podemos ser pasivos y tenemos que actuar. Y actuar es unirnos en oración, en intercesión y en clamor por nuestras familias, por los matrimonios, por las finanzas, por la salud, en fin. Tenemos que acercarnos a Dios de todo nuestro corazón, pero no solo por la urgencia, porque muchas personas tristemente ven a Dios como un Dios que apaga los incendios y cuando se solucionan las cosas se olvidan de Él. Dice una frase, Dios no es solo para emergencias, búscalo todos los días. Y es hacerlo de verdad, con todo el corazón, porque nuestro Padre Celestial nos ama y quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso es que Él siempre está atento a nuestras oraciones. Dice el Salmo 116, yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos. Toda mi vida oraré a Él porque me escucha.
La muerte me tenía atrapado, me dominaba el miedo de morir, sentí una angustia terrible. Entonces le rogué a Dios que me salvara la vida. Mi Dios es justo y compasivo, es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos. Yo no tenía quien me defendiera y Él vino en mi ayuda. Ese es nuestro Dios, un Dios que siempre está atento a escucharnos. Somos nosotros los que no queremos hablar con Él. Y la pregunta sería, ¿por qué esperar a que vengan las crisis y las emergencias cuando siempre podemos hablar con Él? Es muy triste escuchar a las personas en medio de las situaciones difíciles de la vida decir: ahora sí nos tocó buscar a Dios, ahora sí vamos a hacerlo, ahora sí. Como si después de agotar todos los recursos humanos y materiales, lo último que fuera es buscar a Dios, cuando tendría que ser al primero al que deberíamos acudir siempre. Estos son tiempos difíciles y, como dice la frase de Martin Luther King, lo preocupante es la indiferencia de quienes a través de la oración podríamos hacer la diferencia. Y esto nos habla de no ser pasivos, porque la maldad cada día va a aumentar más. Dice Mateo capítulo 24, versículo 12 al 13. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. En medio de la maldad, la esperanza que tenemos es que si nosotros dejamos la indiferencia y nos ponemos a orar, a obedecer a Dios, a honrarlo, a respetarlo y a hacer su voluntad, permaneceremos firmes. Pero tenemos que actuar y tenemos que pasar de hacer tantas promesas a los hechos. Tenemos que pasar de las palabras a los actos, porque se nos puede pasar la vida diciendo que lo vamos a hacer y nunca lo hacemos. Así es que hoy tenemos que determinarnos. Dejemos de estar diciendo es que fulanito no lo hace, entonces yo no me animo. No, empieza por hacerlo tú mismo. Ese es el primer paso. No esperes a que los demás hagan lo que a ti te corresponde hacer. Sé tú el ejemplo en tu familia, levántate en oración, pero deja de justificarte y haz lo que tú ya sabes que tienes que hacer, porque la casa se está incendiando y es urgente hacer algo al respecto. Y si tú no sabes cómo hacerlo, queremos ayudarte, porque el tiempo es corto y tenemos que ser muy inteligentes de cómo vivir esta temporada que estamos atravesando. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Cada día es una nueva oportunidad que el Señor nos da para lograr lo que no se pudo en el ayer. Recuerda, la historia ha cambiado una y otra vez a causa de la oración y puede cambiar de nuevo si hay personas que se ponen de rodillas y oran con fe. Y si no sabes cómo orar, comienza ahora mismo diciéndole al Señor: Señor, ten misericordia de mí, porque he pecado. Y pídele a Dios que perdone todos tus pecados, que transforme tu vida y que te convierta en una nueva persona. Dios puede hacerlo como respuesta a una sencilla oración. Bendiciones para todos en esta mañana, y si alguien desea escribirnos con todo gusto a nuestro WhatsApp 317-524-2438 o 315-607-5084. Segundo y Mónica Cifuentes en Bogotá, Colombia.